Creyentes, ¿cuál es la evidencia más convincente de que existen extraterrestres? Nuestra existencia es prueba suficiente. Somos literalmente lo que clasificamos como extraterrestres. Somos una cultura viva en un planeta aleatorio en este vasto universo. ¿Cómo es posible que en todo el universo solo un planeta fuera capaz de crear vida? No tiene gran relevancia. Es como cuestionar por qué solo existe un Stonehenge. Hay otras construcciones que pueden parecerse en algunos aspectos, pero nada es exactamente igual. No es que sea imposible que ocurriera en otro lugar, simplemente no sucedió. No se trataba de un objetivo final de la existencia. Solo fue un hecho que ocurrió en un momento específico. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. El hecho de que hay más planetas que granos de arena. He estado en algunas playas y hay miles de playas, y hay una jodida tonelada de arena en las playas que he visto. Por esa razón no veo que seamos los únicos. ¿Es cierto que existen más estrellas que granos de arena en todo el planeta? Además, hay un número aún mayor de planetas en comparación con las estrellas. A nosotros. El hecho de que existamos es la evidencia más convincente si se compara con la magnitud del tamaño que representa el universo. La sola idea de que seamos los únicos seres vivos en este universo me resulta sencillamente absurda. A veces me pongo a pensar sobre el universo. Es raro que existamos aquí en medio de todo ese espacio. Recuerdo una charla con un amigo sobre la posibilidad de vida en otros planetas, y ambos coincidimos en que sería increíble que estemos solos. Hay tanto más allá de lo que conocemos, y a menudo me pregunto si hay otros como nosotros. Granos de arena, ¿alguna vez te has preguntado qué tan grande es el universo? Hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es solo una entre 100.000 millones de galaxias. Este tipo de números son muy difíciles de captar para la mente humana. Me gusta pensar en todas las estrellas como granos de arena en la playa. Terence Dickerson y Jack Newton pusieron esto en perspectiva de manera muy elegante en su libro, Esplendores del Universo. Una gran carretilla de construcción transportará suficiente arena para formar la Vía Láctea. La carretilla transporta alrededor de 100.000 millones de granos de arena, es decir, 100.000 millones de estrellas. Sumerge un dedal en la pila y sacarás unos 10.000 granos de arena, que es aproximadamente lo mismo que puedes ver en una noche despejada. Ahora, para imaginar todas las estrellas del universo necesitas un tren de carga que tenga tolvas llenas de arena, cada tolva conteniendo cientos de galaxias como nuestra Vía Láctea. Como pasa el tren, un tolva cada segundo, tendrás que contar las 24 horas del día durante 3 años. Son muchas estrellas. Tiene que haber otra vida ahí fuera. De lo contrario, es una terrible pérdida de espacio. Siempre he pensado en lo grande que es el universo. Un amigo y yo solíamos mirar las estrellas en verano. Hablábamos de cuántas había y de qué sería lo que habría en otros planetas. Recuerdo que él decía que el espacio estaba lleno de oportunidades y misterios. A veces creo que la idea de que no estamos solos es reconfortante. Al final, simplemente es un recordatorio de cuánto nos queda por descubrir. Bueno, como mucha gente dice, el tamaño del universo hace que sea muy probable que haya vida en las extrañas historias y relatos de personas de ahora y del pasado. Pero a veces me pregunto si tal vez los extraterrestres no tengan forma de comunicarse con nosotros, podrían tener diferentes tipos de sentidos. O tal vez sean de un tamaño completamente diferente. Podrían ser gigantes absolutamente enormes o criaturas diminutas. Quizás no caben en la Tierra por su tamaño y por eso no se han puesto en contacto con nosotros. Es interesante pensar en la posibilidad de que los extraterrestres existan. Lo que menciona sobre su tamaño y cómo podrían comunicarse es algo que nunca había considerado. Un amigo mío solía decir que si vinieran, probablemente no usarían un lenguaje que pudiéramos entender. A veces, me pregunto si estamos buscando vida en los lugares equivocados o si solo estamos demasiado concentrados en nuestra propia perspectiva. El tamaño del universo y los planetas descubiertos similares a la Tierra dan una alta probabilidad de que haya vida en otros lugares.
Me pregunto si desarrollarían una cultura similar a alguna de las que tenemos, o tuvimos, aquí. Es interesante pensar en la posibilidad de vida en otros planetas. Me hace recordar una conversación que tuve con un amigo sobre cómo podría ser su cultura. Imaginar si tendrían música, arte o incluso costumbres parecidas a las nuestras. A veces creo que eso dice mucho de lo que somos, y cómo la vida puede manifestarse de diferentes maneras en todo el cosmos. Es un tema que nunca deja de intrigarnos. Me gustaría mencionar, aunque no como prueba, la posibilidad de que existan formas de vida que en realidad no tengan los mismos requisitos que nosotros. El hecho de que necesitemos ciertas cosas no significa que todas las formas de vida deban tener esos requisitos, lo que podría ampliar la cantidad de planetas donde puede existir vida. Eso es precisamente lo que se considera al investigar si existen planetas que cumplan ciertos criterios, buscando un equivalente a la Tierra. Esto podría incrementar las posibilidades de hallar vida, o quizás no, ya que también se puede argumentar lo contrario, el hecho de que un planeta sea parecido al nuestro no garantiza que haya surgido vida en él. ¿Cómo podría no haberlo? ¿Cómo es posible que solo haya existido vida en la Tierra, dado lo total e incomprensiblemente grande que es el universo? Esa es una manera tan arrogante y estrecha de miras de ver las cosas que simplemente no puedo entenderlo. Es curioso cómo la gente puede pensar que la vida solo existe aquí. Hace poco, un amigo dijo que estaba seguro de que hay otras formas de vida en el universo. Hablamos sobre cómo es posible que simplemente no las hayamos visto. Me parece que sería un error pensar que somos los únicos. Al final del día, el universo es inmenso, y a veces me pregunto qué más podría estar ahí afuera. El hecho de que yo personalmente fui testigo de las luces del Fénix. Lo vi durante más de una hora y nunca hubo ninguna explicación para ello. Además del hecho de que hay demasiados universos como para pensar que somos los únicos que existen. Fue una noche normal cuando vi las luces de Phoenix. Estuve mirando durante más de una hora, totalmente intrigado. Nunca hubo una explicación clara de lo que eran. Y a veces pienso en cuántos universos pueden existir. Es difícil creer que seamos los únicos en toda esa vastedad. Simplemente no tiene sentido. El hecho es que vi el avión más grande, volando más cerca de la Tierra que cualquier avión que haya visto. De ala a ala tenía la longitud de un campo de fútbol y eso es ser conservador. Estaba completamente en silencio, en medio de Nacogdoches, Texas. Parecía un boomerang gigante con luces delineando el avión. 100% creyente después de eso. Eso suena interesante. Recuerdo una vez que vi algo extraño en el cielo también. Era una noche tranquila y de repente noté una luz que se movía de manera rara. No hacía ruido, solo se deslizaba. La gente dijo que eran drones o aviones, pero no parecía nada conocido. Desde entonces, me quedé pensando en qué más podría haber ahí afuera. A veces, esas experiencias nos hacen cuestionar las cosas. Solo probabilidad. Somos un sistema estelar entre cientos de miles de millones de otros solo en nuestra galaxia. Y hay cientos de miles de millones de otras galaxias, tanto más grandes como más pequeñas que nuestra Vía Láctea. Incluso si la vida rara vez surge, debe haberlo hecho muchas veces en el pasado, presente, o futuro, debido al tamaño asombrosamente grande de nuestro universo. Sin embargo, dudo que alguna vida extraterrestre haya visitado nuestro planeta por el mismo motivo. Es interesante pensar en lo inmenso que es el universo. Tiene sentido que, con tantos sistemas estelares, la vida podría surgir en otros lugares. Pero lo de los extraterrestres visitando la Tierra parece difícil de creer. Hay mucha distancia y, honestamente, parece que estamos bastante solos en este rincón del espacio. Al final, las probabilidades están en nuestra contra. La nueva imagen del Hubble de parte de la galaxia de Andrómeda. El hecho de que estemos aquí. El tamaño del universo y el número de galaxias / estrellas y posibilidades. Avances en astronomía. Cuanto más aprendemos sobre el espacio, más obvio parece que hay mucha vida ahí fuera. Es curioso pensar en lo grande que es el universo. La nueva imagen del Hubble de la galaxia de Andrómeda me hizo reflexionar sobre lo insignificantes que a veces nos sentimos. Hay tantas galaxias y posibilidades que parece obvio que hay vida en alguna parte. Cada avance en astronomía nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en el cosmos. Es un recordatorio de lo poco que sabemos realmente. Para mí, es la probabilidad estadística. Tal como están las cosas, hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea.
Si somos el único planeta con vida, eso nos convierte en uno entre 100.000 millones solo en nuestra galaxia. Esto ni siquiera considera los miles de millones de otras galaxias que existen. Las probabilidades de que seamos el único planeta con vida son tan extremadamente pequeñas que es casi ridículo suponer que no hay otros planetas con vida. Es interesante pensar en las probabilidades. Todo es espacio y, en teoría, hay tantas posibilidades de que haya vida en otros planetas. Te pone a reflexionar sobre nuestra existencia. A veces me pregunto si alguna vez haremos contacto o si solo somos un pequeño destello en un vasto universo. La idea de no estar solos es algo que siempre me intriga. Mi novia y yo vimos un ovni. Íbamos por la autopista y yo iba en el asiento del pasajero. Naturalmente, estaba mirando las estrellas y vi algo que se movía. Siempre miro por un segundo para asegurarme de que sea un avión o que tenga una trayectoria constante como un satélite. De todos modos, vi esta luz moviéndose horizontalmente de derecha a izquierda. De repente, se curvó hacia arriba y salió al espacio a una velocidad increíblemente alta. Ahora supongo que nuestro gobierno podría tener alguna tecnología oculta extraña, pero dudo que sea capaz de hacer esto. Esta cosa despegó inmediatamente. Eso suena interesante. Una vez estaba con un amigo de viaje y vimos algo raro en el cielo. Al principio pensábamos que era un dron, pero luego se movió de una manera que no parecía normal. Simplemente se fue de la nada. Nos quedamos mirando y nos preguntamos qué podría ser. Nunca supimos si era un fenómeno natural o algo más. A veces, es mejor no darle demasiadas vueltas. Es importante señalar que creer en la existencia de vida extraterrestre en otro planeta en algún lugar del universo es diferente de creer en vida extraterrestre que viene a la Tierra para secuestrar personas y ponerles sondas en el trasero. Es cierto. Creer que hay vida extraterrestre en el universo es una cosa, pero pensar que vienen a la Tierra a hacer esas cosas raras es otra. Recuerdo que una vez un amigo mío estaba convencido de que lo estaban siguiendo. Se pasó semanas mirando al cielo y buscando naves. Al final, solo resultó ser un satélite. La mente puede llevarte lejos con estas ideas. Estadística. Debido al gran número de estrellas, me parece poco probable que la nuestra sea la única en la que se ha desarrollado vida. Lo más probable es que estemos en la mitad de la curva de desarrollo, no en la cima. Es interesante pensar en la inmensidad del universo. La probabilidad de que haya otros planetas con vida es bastante alta. Mucha gente se queda atrapada en la idea de que somos los mejores, pero quizás estamos en un punto medio en comparación con otros mundos. No somos únicos, eso es lo que quiero decir. La vida puede estar en lugares que ni siquiera hemos imaginado. El tamaño del universo es un indicador bastante claro de que no somos la única forma de vida que existe, pero lo más probable es que no lo seamos. Dicho esto, cualquier otra forma de vida podría estar tan inconcebiblemente lejos que nunca podrías alcanzarla aunque vivieras 1.000.000 de años. Es interesante pensar en lo vasto que es el universo. Recuerdo que, mientras miraba las estrellas una noche, pensé en la posibilidad de vida en otros lugares. Mi amigo siempre decía que si hay tantas estrellas, debe haber algo más allá. Aunque es un concepto lejano, a veces me pregunto si alguna vez podremos conocer a esos otros seres, si es que existen. Exactamente. Miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia y miles de millones de galaxias. Simplemente hay demasiadas tiradas de dados cósmicos para que no haya vida en otros lugares. Personalmente, soy de la opinión de que hay civilizaciones que están 1.000.000 de años por delante de nosotros, 1.000.000 de años por detrás de nosotros y todo lo demás. El paso del tiempo actúa como un gran divisor. Es posible que existieran civilizaciones enteras que dominaron los viajes galácticos y desaparecieron antes de nuestra llegada. Asimismo, podrían existir otras sociedades en el universo que surjan mucho después de que hayamos dejado de existir. La magnitud de la temporalidad plantea preguntas sobre el lugar que ocupamos en el vasto cosmos y las vidas que han pasado o vendrán. No recuerdo quién lo dijo y me da pereza en este momento comprobarlo, pero alguien dijo que decir que no hay otros seres vivos en el universo es como tomar un vaso de agua del océano y decir que como no hay ballenas en ese vaso, no hay ballenas en todo el océano. Realmente ridículo. Pero como veo cada vez más estos días, lamentablemente es muy posible que la gente diga cosas así. Sería absurdo afirmar que las ballenas existen si nunca se ha visto una y solo se ha observado esa taza. Entiendo tu punto, pero no creo que sea completamente válido. Una persona podría tener toda la lógica del mundo para negar la existencia de ballenas y lo único que conoce es esa pequeña porción de agua.
Esto es lo que me sirve. No soy un creyente acérrimo en los extraterrestres, pero tiene que haber otras formas de vida. Simplemente tiene que haberlo. Cualquiera que sea el proceso que nos hizo tuvo que haber ocurrido al menos en otra ocasión, no aceptaré que seamos puramente un accidente universal. Coincido. Me parece inevitable que haya vida en otros planetas. Consideramos la posibilidad de que exista vida en distintos cuerpos celestes dentro de nuestro propio sistema solar. Estoy convencido de que el universo está lleno de seres vivos. Sin embargo, no tengo certeza de si han alcanzado un nivel de autoconciencia similar al nuestro. Por lo tanto, no sé si eso se puede considerar como extraterrestres. Pero definitivamente creo que hay vida en otros mundos. Pues no se ha descartado. La probabilidad estadística puede dar un número infinitamente pequeño de que no hay nada ahí fuera, pero hasta que encontremos algo o exploremos el universo entero, no lo sabremos. El extraterrestre de Schrödinger. Es interesante pensar en la posibilidad de vida en el universo. Una vez, mi amigo y yo discutimos sobre esto durante una noche de estrellas. Nos preguntamos si podríamos estar solos o si hay otras formas de vida observándonos. La idea de que hay cosas que aún no entendemos siempre me ha fascinado. En fin, puede que nunca tengamos respuestas definitivas, pero la pregunta siempre queda ahí. Es casi imposible que no haya vida. Se estima que hasta ahora hay septillones de estrellas en el universo observable y debería haber muchas más por venir. Las posibilidades de que no tengan vida en uno de estos son casi, si no, nulas. Creo que la gente subestima los números en Internet. Incluso 1 millón de personas, por ejemplo, no parece demasiado, pero cuando realmente piensas en cuántas serían si estuvieran todas alineadas juntas, es mucho más de lo que imaginas. Es cierto. La vastedad del universo y la cantidad de estrellas hacen que sea difícil imaginar que estemos solos. A veces, cuando pienso en esos números enormes, me doy cuenta de que lo que parece poco puede ser mucho. 1 millón de personas puede no sonar impresionante, pero si lo piensas bien, es un mar de gente. Esa perspectiva siempre me sorprende un poco. Porque no es tan importante. Es como preguntar por qué solo hay un Stonehenge. Claro, hay otras cosas similares a Stonehenge en algunos aspectos, pero nada exactamente igual. No porque sea imposible que haya ocurrido en ningún otro lugar, sino simplemente porque no ocurrió. No era un gran objetivo final de existencia. Algo así sucedió esa vez. Stonehenge fue construido por la mano de alguien, pero la existencia de la vida en un planeta no se produce de manera deliberada, al menos según la ciencia. La vida es un producto de las condiciones que la rodean. Entonces, eventualmente, uno de estos estudios encontrará oxígeno libre en grandes cantidades en la atmósfera y, ¡bam! Sabemos que hay extraterrestres ahí fuera. Entonces no puede haber extraterrestres que respiren, no sé, metano o cualquier otro tipo de gas, por ejemplo. Además, ¿oxígeno igual a vida pase lo que pase? Si no consideramos la vida, tendríamos que buscar otro modelo que explique de qué manera el oxígeno libre se renueva en la atmósfera. Es fundamental comprender los procesos que intervienen en la regeneración de este elemento vital, ya que su presencia es esencial para la existencia de muchos seres y la continuidad de los ecosistemas en nuestro planeta. La interacción entre diversos factores juega un papel crucial en este fenómeno. También señalaré en este punto que nunca he conocido a un astrónomo que haya visto un ovni, y nadie mira el cielo más que nosotros y le encantaría saber que los extraterrestres existen más que nosotros. Dedicamos nuestra vida a esta pregunta. Además, ahora hay estudios del cielo nocturno que se realizan todas las noches para encontrar todo tipo de cosas, asteroides y cometas, claro, pero también todo tipo de otras señales ópticas y de radio. Los estudios de asteroides ahora pueden capturar rocas del tamaño de un camión cuando pasan cerca de la Tierra, no vas a ocultar una nave espacial deambulando por nuestros cielos. Esto tiene tanto sentido que es una tontería. Es curioso cómo los astrónomos pasan tanto tiempo observando el cielo y aún no han visto un ovni. Un amigo mío, que es astrónomo, siempre dice que su trabajo es más sobre datos y métricas que sobre misterios. Siempre está revisando señales y asteroides. Suena lógico que, con toda esa tecnología, algo como una nave espacial debería ser detectada. Pero bueno, a veces la realidad es más aburrida que la ficción. Mi maestra me dijo literalmente hace 2 días que lo más probable es que el hipnotizador le implantara recuerdos falsos. Aunque no sé si eso es cierto porque mis profesores parecen decirnos algunas cosas falsas para dejar claro un punto o darle vida a la historia. A mí también me ha pasado algo similar.
Un profesor solía contar historias que no parecían del todo ciertas, pero las hacía interesantes. A veces, no sabes qué creer. Al final, te quedas con la duda, pensando si es cierto o solo una táctica para mantener nuestra atención. La línea entre la realidad y la ficción puede ser bastante fina, especialmente en un aula. La sobrina de Betty, Kathleen Marden, habla regularmente en convenciones sobre ovnis. La he visto un par de veces en Roswell y en ambas ocasiones me ha impresionado mucho la evidencia que tiene en el caso de Betty y Bernie, así como en los casos actuales. He conocido a Kathleen en unas convenciones en Roswell. Me pareció interesante cómo presenta la evidencia sobre el caso de sus tíos, Betty y Bernie. Tiene un enfoque bastante convincente. La gente realmente parece estar atrapada en sus historias y su conocimiento sobre lo que ha pasado. No es un tema que normalmente se discuta, pero ella lo hace de una manera muy directa. Mis pensamientos sobre esto, y no soy un científico. Nuestro planeta gira alrededor de un sol en movimiento. Suponiendo que la fuente de la transmisión estuviera haciendo lo mismo, ¿no es poco probable que la volvamos a encontrar? Quiero decir, todo tendría que haberse alineado perfectamente para obtener esos 72 segundos, ¿verdad? Además, los remitentes ya estarían muertos hace mucho tiempo. ¿Quizás un sos de una sociedad moribunda? Todo es asombroso y me da escalofríos. Gracias por vincularme a esto. Además, los emisores probablemente ya habrían dejado de existir. ¿Podría ser un sos de una civilización en su ocaso? La estrella más probable de origen para la señal es Tau Sagittarii, que se encuentra a aproximadamente 120 años luz. Por lo tanto, si realmente se trata de un mensaje de una civilización extraterrestre, existe una buena posibilidad de que aún permanezcan en el cosmos. La última vez que se publicó exactamente esto, alguien sí lo destrozó, señalando cuántas de las citas estaban fuera de contexto o en realidad no se referían a la idea de que un extraterrestre visitara la Tierra. Un ovni no significa necesariamente extraterrestres. Es interesante cómo la gente puede interpretarlo de tantas maneras. Muchos asocian las siglas UFO con extraterrestres, pero a veces solo se refiere a objetos voladores no identificados. Un amigo mío siempre dice que la mayoría de las veces son aviones o fenómenos naturales, pero eso no vende historias. La curiosidad humana por lo desconocido siempre va a estar ahí. Al final, la interpretación depende de cada quien. El fenómeno de los ovnis es real. Sé que hay organizaciones científicas que estudian el problema. Hay que tratarlo con seriedad. El presidente soviético Mikhail Gorbachev, ¿por qué eso significa algo? ¿Alguien lo está estudiando para que obviamente sea real? La gente estudia ideas locas todo el tiempo, eso no significa que todas deban ser tratadas en serio. Estoy del lado de los que creen que hay otras formas de vida en algún lugar del universo, pero definitivamente no usaría esa cita para dar confianza en la idea. Es interesante cómo algunos piensan que la investigación la hace más válida. Hay mucha gente que cree en otras formas de vida, y eso está bien. Pero usar una cita de Gorbachev no parece el mejor argumento. La ciencia puede estudiar cualquier cosa, pero eso no significa que todo sea cierto. Las creencias pueden variar, pero el escepticismo también tiene su lugar en estas conversaciones. Me alegro de no estar solo en esta línea de pensamiento. Cuando observas cómo la vida ha logrado adaptarse y prosperar en prácticamente todos los entornos de nuestro planeta, sin importar cuán extremos sean, no puedes evitar quedar impresionado con la pura fuerza y poder detrás de esto. La vida encuentra una manera. Parque Jurásico, sería increíble que solo fuera así en nuestro pequeño planeta. Es interesante pensar en cómo la vida se adapta a condiciones tan duras. Recuerdo una vez que viajé a un lugar remoto y vi plantas creciendo en rocas. Me hizo reflexionar sobre la resiliencia de la naturaleza. A veces, parece que nosotros los humanos complicamos todo. A pesar de nuestras dificultades, ver la perseverancia de la vida en su forma más básica es bastante inspirador. Hay algo muy profundo en eso. Hay muchas cosas escritas en historias antiguas. ¿Por qué deberíamos asumir que se basan en la realidad? La gente inventa historias. El hecho de que alguien haya inventado una historia sobre caballos voladores y águilas gigantes con cabeza de león no dice nada sobre la probabilidad de que existan. ¿Te imaginas que alguien se encontrara con nuestra colección de arte contemporáneo sin ningún contexto? Seguramente pensaría que existen toda clase de criaturas, mundos, hábitats y tecnologías que en realidad no son reales.
La falta de información podría llevar a malinterpretaciones sorprendentes sobre la intención y el significado detrás de cada obra, abriendo un universo de pensamientos y especulaciones que no corresponden con la realidad presentada. El propio Greer está un poco fuera de lugar. Su entrevista con Joe Rogan comenzó increíblemente interesante, pero se volvió un poco loca hacia el final, pero siempre lo he respetado por armar el proyecto de divulgación. Vi la audiencia / testimonio cuando se publicó por primera vez. Hay algunos funcionarios de muy alto rango allí, muchas de sus historias me pusieron la piel de gallina. El hecho de que estén dispuestos a romper su juramento, arriesgar sus carreras y potencialmente sus vidas debería demostrar que algo está sucediendo. Me acuerdo de una vez que vi una charla de alguien que hablaba sobre cosas raras, como extraterrestres y teorías de conspiración. Al principio estaba intrigado, pero luego se volvió un poco demasiado extraño. Aún así, me parece interesante que haya personas que se atrevan a contar lo que saben, aunque arriesguen todo. Es curioso cómo hay temas que pueden causar tanto interés y debate entre la gente. No estoy seguro de que la señal WOW confirme o niegue algo. Solo una señal extraña que no pudimos encontrar ni reproducir. ¿Podría haber sido un evento cósmico raro? O Alien Life, quién sabe. No creo que demuestre lo contrario, pero te hace preguntarte qué fue. Podría haber sido una transmisión de una explosión de nave espacial. Se emitió y se trasladó. Por eso es imposible localizarla de nuevo. Eso es exactamente lo que pienso cuando los científicos buscan planetas que cumplan nuestras necesidades, buscando un imitador de la Tierra. Puede aumentar las posibilidades de encontrar vida o puede que no, porque se aplica lo contrario, solo porque un planeta sea muy similar al nuestro no significa que haya vida allí. Es interesante pensar en eso. A veces, me pregunto si estamos obsesionados con encontrar un lugar igual a la Tierra. Un amigo siempre decía que tal vez la vida se desarrolla de formas que no podemos ni imaginar. Buscar planetas que nos parezcan familiares puede ser un poco limitante. Quizás deberíamos abrir nuestra mente a las posibilidades. Hay tanto que desconocemos sobre el universo y lo que podría habitarlo. El tiempo también es un gran separador. Podría haber habido civilizaciones enteras que conquistaron los viajes galácticos y se extinguieron antes de que existiéramos. Y podría haber otras civilizaciones que surgirán mucho después de que nos hayamos extinguido. De acuerdo. Se estima que el universo observable tiene una extensión de 46.000 millones de años luz. Así que, si uno recorriera apenas un 0.2% de esa distancia y mirara hacia la Tierra, podría ver a los dinosaurios todavía existiendo. Sin embargo, se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. Al principio pensé que era una broma, y ya sabes, un payaso aterrador aparecerá después de acercarme por completo. Literalmente dije en voz alta, eres un imbécil, y me reí. Luego miré hacia las profundidades de la galaxia, entonces me asusté aún más. Contemplaste el abismo y el abismo te contempló, pero hablando en serio, el cosmos es inmensamente inquietante. En realidad, no me han enseñado estadística, pero estoy bastante seguro de que cuando una probabilidad se vuelve lo suficientemente improbable, se considera insignificante. No vale la pena considerarlo. Como la probabilidad de poder atravesar una pared. Estadísticamente es posible, pero ¿alguien alguna vez atravesó una pared? Creo que estás subestimando cuán pequeña es la probabilidad de que no haya vida, asumiendo que nuestra comprensión de cómo comienza es correcta. A veces me pasa esto de pensar en probabilidades. Recuerdo una vez con un amigo en una charla sobre si las cosas son posibles o no. Hablamos de lo raro que sería algo como caminar a través de una pared. Al final, concluimos que siempre hay más posibilidades de lo que creemos, especialmente cuando se trata de vida en el universo. Nos quedamos pensando en las posibilidades. También sería ridículo afirmar que las ballenas existen, sin haber visto nunca una ballena y solo haber visto esa copa. Entiendo lo que estás diciendo, pero no creo que funcione exactamente. Sería bastante razonable que una persona negara la existencia de las ballenas si todo lo que conociera fuera ese vaso de agua. Papá, según tu razonamiento, podría afirmar que esta piedra aleja a los tigres. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, no veo tigres por aquí, ¿tú sí? Lisa, deseo adquirir tu piedra. No, papá, simplemente, está bien. Suspiro. Para mí, esto se desmorona, todavía no sabemos con certeza cómo comenzó la vida en la Tierra. Las teorías más recientes sugieren incluso que la vida podría haber comenzado en otro planeta y sembrada en la Tierra.
Por lo que sabemos, la existencia de vida es una improbabilidad estadística. Incluso cuando consideras todas las demás estrellas / planetas que existen. Es curioso pensar en cómo comenzó la vida en la Tierra. Hay tantas teorías y ninguna respuesta definitiva. La idea de que la vida podría haber venido de otro planeta es interesante. A veces, me pregunto si somos solo una casualidad estadística en el universo. Con tantas estrellas y planetas, lo raro es que estemos aquí en primer lugar. Llega el punto en el que incluso eso empieza a actuar en contra de que podamos establecer contacto. Sí, existen otras civilizaciones, pero están tan lejos, existen de una manera tan diferente e inconcebible o en un periodo de tiempo tan diferente que es posible que nunca nos encontremos con otra especie, sin importar qué tan lejos viajemos. Sería como si dos partículas de arena específicas de playas en lados opuestos de un océano chocaran. Es curioso pensar en lo vasto que es el universo. A veces, me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre cómo es difícil encontrar conexiones verdaderas en la vida. A menudo, sientes que te acercas a alguien, pero por alguna razón nunca se logra. Tal vez somos como esas partículas de arena, perdidos en un mar de posibilidades, nunca tocándonos realmente. Mismo. Que la vida exista en otro planeta me parece inevitable. Creemos que la vida podría existir en otros planetas en nuestro propio sistema solar. No tengo ninguna duda de que el universo está lleno de vida. Ahora bien, ¿ha alcanzado el estado de autoconsciencia que tenemos? No sé. Tampoco sé si podremos saberlo alguna vez. Así que no estoy seguro si eso cuenta como extraterrestres. Pero sí creo que existe vida en otros planetas. Me parece lógico pensar que la vida existe en otros planetas. No solo en nuestro sistema solar, sino en el vasto universo. Siempre he tenido esa sensación. Hay tantos lugares por explorar y muchas posibilidades. La idea de que otras formas de vida puedan existir en diferentes estados de conciencia es interesante. Al final, ni siquiera podemos entender completamente lo que hay aquí en la Tierra, así que ¿quién sabe qué hay allá afuera? Sí, pero eso es como decir, no hay nada como mi casa, seguro que la de al lado es muy parecida, pero no hay nada como la mía. No buscamos vida exactamente igual en la Tierra, no buscamos otro, Stonehenge, buscamos algo similar. Algo que tiene la misma estructura básica que lo que esperamos en la Tierra, pero aún así esperamos que tenga su propio pensamiento único, y créanme, hay un montón de cosas que tienen los mismos principios básicos que Stonehenge. Entiendo lo que dices. Es como cuando buscas un lugar que se sienta familiar, pero que tenga su propia personalidad. Hay tantas estructuras en el mundo que, aunque parezcan similares, cuentan con su propia historia y significado. Al final, apreciamos esas similitudes, pero también buscamos lo singular. Hay belleza en la diversidad, incluso en lo que parece conocido. Creo que está diciendo que la presencia de oxígeno significa que es probable que exista vida en ese planeta, ya que el oxígeno es demasiado reactivo para permanecer en la atmósfera a menos que algo esté descomponiendo activamente otras sustancias químicas en oxígeno diatómico. Entonces, no es que el oxígeno sea necesario para la vida, sino que la vida es una explicación probable de la presencia de oxígeno. Eso me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre la vida en otros planetas. Estábamos discutiendo cómo el oxígeno podría ser una pista de que hay algo vivo ahí. Es interesante pensar que el simple hecho de encontrar oxígeno podría significar que hay organismos en algún lugar del universo, aunque no necesitemos oxígeno para existir. A veces, es curioso ver las conexiones que hacemos entre lo que conocemos y lo desconocido. Eso es lo que siempre pensé. Además, siempre estamos buscando agua, pero ¿por qué una forma de vida diferente debería necesitar agua? ¿Quizás obtienen vida y energía de otras fuentes? Realmente no sé nada sobre esto, así que puede que sea una tontería, y estoy seguro de que científicos increíblemente inteligentes ya han pensado en esto. Toda forma de vida que conocemos requiere agua, y es lógico centrarse en los lugares donde probablemente haya vida. Resultaría un esfuerzo inútil buscar seres que no necesiten agua, a menos que haya pruebas concretas que sugieran su existencia. La búsqueda de vida debe basarse en la probabilidad y la evidencia, para maximizar las oportunidades de descubrimiento en nuestro vasto universo. Escritor del comentario original aquí. Por supuesto que puede haberlo. Es solo que en un universo de infinitas posibilidades es necesario limitar dónde buscar primero, y sabemos que el oxígeno y el agua siempre conducen a la vida en la Tierra. Así que considérelo más como un punto de partida que como la única respuesta final. Ese comentario me hace pensar en una conversación que tuve con un amigo sobre la vida en otros planetas.
Hablábamos de cómo todo podría ser diferente, pero al final, siempre volvemos a la idea de que la vida necesita ciertos elementos básicos. Es interesante considerar cuántas posibilidades hay, pero al mismo tiempo, siempre termina siendo un tema fascinante para explorar. Los científicos buscan vida que se ajuste estrechamente a lo que entendemos sobre biología porque eso es todo lo que sabemos. Puede haber formas de vida que no estén basadas en carbono y que respiren oxígeno, pero ¿reconoceríamos eso como vida si lo viéramos? Eso hace que uno piense en lo que consideramos vida. Una vez, un amigo se topó con un organismo extraño en la playa y no sabía si era una planta o un animal. Pasamos un buen rato tratando de identificarlo, y al final, nos dimos cuenta de que a veces hay que ampliar nuestra definición de lo que es la vida. Las cosas pueden ser diferentes y aún así ser vida. Lo que está diciendo es que si encontramos un planeta con una atmósfera rica en oxígeno, eso significa que debe haber algo que reponga el oxígeno, porque naturalmente se descompone y reacciona con el tiempo. Seguro que podría haber vida en otras condiciones de vida, pero desde la Tierra solo podemos ver la atmósfera y una atmósfera rica en oxígeno es casi definitivamente una prueba de vida. Es interesante pensar en la posibilidad de que haya vida en otros planetas. Recuerdo cuando discutía esto con un amigo. En nuestra charla, pensamos en lo que significaría encontrar un planeta similar a la Tierra. La idea de que una atmósfera rica en oxígeno podría indicar vida es fascinante. Muchos planetas que parecen prometedores solo son rocosos o fríos, pero imagina encontrar uno que no lo sea. Eso sería algo para reflexionar. No precisamente. En realidad nadie sabe qué fue. Todo es básicamente especulación. La señal de la Tierra es poco probable debido a la propagación de frecuencia de esa longitud de onda, sin mencionar que el nivel de potencia que se recibió era obscenamente alto, y las únicas radios que podrían transmitir en esas frecuencias serían las estaciones piratas. Y no tendrían los dB para generar una señal tan grande. También era un haz de radio de banda muy estrecha y muy enfocado que se disparó en una ráfaga y luego nunca más se escuchó. Dicho esto, nadie sabe realmente qué fue. Recuerda el momento en que un personaje sorprende a otro al revelar que estaba dentro de un programa de televisión. Quizás la Tierra sea parte de un experimento extraterrestre, y la señal wow fue una manera de que esos seres intentaran hacernos conscientes de ello. La duración breve de la señal sugiere que no estaba destinada a ser descubierta, y desde entonces, los extraterrestres podrían estar operando con mayor precaución. Además, los remitentes ya estarían muertos hace mucho tiempo. ¿Quizás un sos de una sociedad moribunda? La estrella de origen más probable de la señal es Tau Sagittarii, que está a solo 120 grados de distancia. Entonces, si fue una señal de una civilización extraterrestre, es muy probable que todavía estén ahí afuera. Es interesante pensar en la posibilidad de una señal de una civilización alienígena. Recuerdo que una vez, un amigo dijo que sería genial recibir algún tipo de comunicación de vida inteligente. Hablamos sobre lo que podríamos preguntar y cómo sería. Al final, nos reímos y dijimos que seguro tendría que ser algo simple, como ¿habéis encontrado el sentido de la vida? Sí. Creo que el universo observable tiene 46.000 millones de años luz. Entonces, si viajaras solo el 0,2% de esta distancia y miraras hacia la Tierra, verías que los dinosaurios todavía se están relajando. Pero se extinguieron hace unos 65 millones de años. Si lograste moverte más rápido que la luz desde la Tierra, ¿podrías ver tu propia figura acercándose a la nave espacial en la Tierra? En línea con ese pensamiento está la idea de que una civilización alienígena avanzada del pasado podría haber visto el potencial de que surgiera vida inteligente aquí y dejar una especie de huevo de Pascua en la Luna o algo así. Es interesante pensar que una civilización alienígena avanzada pudo dejar un mensaje para nosotros en la Luna. Esto me recuerda a un amigo que siempre tiene teorías sobre extraterrestres. Una vez me dijo que nosotros también podríamos ser un experimento para ellos. A veces me pregunto si hay alguna verdad oculta ahí fuera. Pero al final, todo queda en el aire. Y, sin embargo, a pesar de décadas de intentos, no hemos creado vida en un laboratorio a partir de materias primas. Seguro que podemos producir algunos aminoácidos, que son un componente importante de la vida, pero no hemos avanzado mucho. El hecho de que podamos reunir fácilmente algunos componentes básicos no prueba que el resto del proceso ocurra todo el tiempo. Los antiguos egipcios sabían cómo fabricar cables metálicos, y los cables metálicos son un componente importante de las computadoras. Pero eso no significa que los egipcios estuvieran cerca de construir computadoras.
En esencia, mencionaste que el hecho de que ignoramos la manera de hacerlo no implica que no ocurra. Papá, según tu lógica, podría decir que esta roca mantiene alejados a los tigres. ¿Cómo funciona? Bueno, no veo ningún tigre por aquí, ¿verdad? Lisa, quiero comprar tu piedra. No, papá, simplemente, está bien. Suspiro. Me suena familiar. Tengo un amigo que siempre hace esto con sus ideas. Un día encontró una piedra y decidió que era su amuleto para evitar problemas. Cuando le preguntaron cómo funcionaba, se quedó en silencio y solo decía que no había tenido problemas. Al final, todos se lo tomaron a broma, pero él seguía insistiendo en que era por la piedra. A veces, la gente se aferra a sus creencias. Si Europa se presenta como un lugar potencial para la vida, entonces puede estar en casi todas partes porque todo lo que se necesita para un cuerpo como ese es agua, mucha en casi cualquier lugar, y fuerzas de marea. Probablemente significaría que la Tierra es un tipo raro y extraño de planeta vivo. Sin embargo, ver ese tipo de vida sería casi imposible. Es interesante pensar en Europa como un lugar donde podría haber vida. El hecho de que solo se necesiten agua y fuerzas de marea para que exista vida hace que la Tierra sea un lugar especial. Me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre la posibilidad de vida en otros planetas. A veces, es difícil imaginar que no estamos solos en el universo. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan en el futuro? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. El oxígeno también es un elemento muy abundante que se forma en grandes cantidades cerca del final del ciclo de vida de una estrella cuando se queda sin hidrógeno para fusionarse. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan se obtiene una sustancia química, el agua, que es un disolvente increíble y tiene una capacidad calorífica muy alta, entre otras cualidades excepcionales, lo que significa que otras moléculas disueltas en ella pueden tener mayor energía y, por tanto, mayores posibilidades de formar nuevas moléculas a través de colisiones, y finalmente, forman vida. No es que no existan otros disolventes que puedan dar lugar a una química compleja que dé lugar a la vida, pero el agua está hecha de materiales muy comunes que abundan en todo el universo, y si buscamos vida hay muchas posibilidades de que aparezca. Ser extremadamente común estar compuesto de agua y en ella. El agua parece ser el camino de menor resistencia para la vida. El agua es esencial para la vida, y esto se debe a su capacidad única para disolver muchas sustancias. En un chat reciente, un amigo mencionó cómo los ríos de su pueblo siempre estaban llenos de vida. Eso me hizo pensar en cómo todo, desde las plantas hasta los animales, depende del agua. Realmente, es un componente básico que une todo. Sin agua, no habría tanto que explorar y disfrutar en este mundo. Es más fácil para las moléculas que podrían formar vida juntarse e interactuar si se disuelven en algún líquido. Es posible que dos sustancias químicas que se encuentran a unos pocos centímetros de distancia una de otra en una superficie nunca interactúen, las mismas dos disueltas en un líquido tienen mayores posibilidades de encontrarse. El agua es líquida en un amplio rango de temperaturas y ese rango parece ser común en muchos ambientes. El agua también tiene propiedades físicas que permiten que muchos químicos se disuelvan en ella. Hay más pero estoy bebiendo vino y no puedo pensar en eso. Básicamente el agua es pura. Es curioso cómo el agua juega un papel tan crucial en la vida. Recuerdo que una vez, cuando éramos niños, mi amigo y yo hicimos un experimento con agua y diferentes sustancias. Nos sorprendió ver cómo algunas cosas se disolvían fácilmente y otras no. A veces, lo más simple puede tener un gran impacto. Ahora, con una copa de vino, todo se siente más claro. El agua es realmente interesante. Es lo que sabemos que puede hacer vida. Entonces lo buscamos. Los organismos podrían, en teoría, basarse en arsénico o helio, por lo que sabemos, pero no podemos buscar planetas buscando vida con esos parámetros, porque entonces cada planeta y satélite son candidatos para la vida. Claro. El agua posee características químicas extraordinarias y singulares. Funciona como un excelente disolvente para diversas sustancias y las soluciones acuosas pueden involucrarse en reacciones gracias a sus propiedades. Además, es el compuesto polar más común conocido y puede desempeñar el papel de catalizador en múltiples reacciones químicas. Los seres humanos y el medio ambiente solo están separados semánticamente. Eres un montón de reacciones químicas y las decisiones que tomas están dentro del orden natural. Stonehenge no es más antinatural que un hormiguero. Hoy reflexionaba sobre un tema interesante, la construcción de un nido por un ave y la edificación de una ciudad por parte de un ser humano son procesos sorprendentemente similares.
Ambos implican una planificación cuidadosa y el uso de recursos del entorno para crear un espacio adecuado funcionalmente. Estas actividades revelan la creatividad innata, tanto en el reino animal como en la humanidad. Una zona habitable es la distancia a una estrella en la que puede existir la vida tal como la conocemos. Las temperaturas en un planeta dentro de la zona no son demasiado altas para la vida ni demasiado bajas, en pocas palabras. Como acertadamente expresó /U/processedmeat, basamos esto en la vida tal como la conocemos y entendemos, y tal como la entendemos. La vida no puede existir dentro de ninguno de los extremos y, por lo tanto, debe existir en un planeta dentro de la zona habitable. El concepto de zona habitable es interesante. Recuerdo que una vez discutí con un amigo sobre qué pasaría si encontráramos vida en otro planeta. Era curioso pensar en cómo podría ser, ya que nosotros basamos nuestras ideas en la vida que conocemos. Al final, concluyamos que buscar vida en esos lugares remotos es parte de la naturaleza humana. Pero bueno, siempre es un tema que da para largas charlas. El tipo también es una puta mediática, lo he visto en 3 documentales diferentes hasta este momento, y fue como 10 o 20 años después que lo anotó. Yo diría que le llevó entre 10 y 20 años conseguir un diccionario de binario a inglés. No soy fanático de su historia. Entiendo lo que dices. A veces parece que algunas personas solo buscan atención y no se preocupan por la autenticidad de su historia. Me recuerda a un amigo que siempre intenta ser el centro de atención, pero al final su historia no es tan interesante como él piensa. A veces, es mejor ser genuino que intentar impresionar a todos con relatos largos. No creo que así sea como funciona. Si aparecieras instantáneamente a 65 millones de años luz de distancia y miraras a la Tierra, verías los dinosaurios. Suponiendo que tengas un telescopio increíble que sea capaz de ver tan lejos y con claridad, pero si viajases desde la Tierra a un punto a 65 millones de años luz de distancia, a la velocidad de la luz, te darías la vuelta y verías lo que estaba sucediendo. Justo cuando te fuiste. Suponiendo que tengas ese telescopio nuevamente y de alguna manera todavía estés vivo dentro de 65 millones de años. Podría estar equivocado, no tengo ninguna educación formal sobre este tema, pero eso es lo que tengo entendido. Espera un momento, si pudieras verte a ti mismo acercándote, ¿qué sucedería al llegar a tu destino? Sí, ahí es donde iba. Pero dejé cierto margen de maniobra, porque ¿qué pasaría si hubiera una civilización que tuviera 1 millón de años, pero de alguna manera nunca superara las chozas de barro y las herramientas de piedra? Nosotros estuvimos allí hace 10.000 años, pero ellos llevan allí 1 millón de años. En cierto modo, están 1 millón de años detrás de nosotros. Reflexionemos sobre el avance que hemos experimentado en los últimos siglos. Hace apenas un par de centurias carecíamos de electricidad y hoy en día hemos logrado mucho más. Si las civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos o romanos hubieran alcanzado algunos hitos tecnológicos de manera temprana, sería fascinante imaginar a dónde podría haber llegado el progreso tras miles de años sin interrupciones. El universo es muy grande, pero no conocemos la probabilidad de que exista vida. Podría ser mucho, mucho más pequeño que el tamaño del universo. Si usted gana la lotería, por ejemplo, no es correcto concluir que otras personas también ganaron, ya que muchas otras personas compraron boletos. Se puede afirmar que si se conocen las probabilidades, hay un alto potencial de éxito. Por ejemplo, si la probabilidad de ganar es de 1 en 100 y todas las personas hicieran una elección al azar, sería razonable asumir que habría un ganador. Las probabilidades de que haya vida en el universo son mayores a 0, y considerando la inmensa cantidad de planetas, las posibilidades de que surja vida son sustancialmente favorables. Imagina que somos parte de una fiesta intergaláctica gigante con todas estas civilizaciones divirtiéndose, jugando, tomando unas copas, lo que sea. Excepto nosotros. Somos el tipo raro que se encerró en una habitación lateral y no está consciente de los demás a pesar de que todos los demás están conscientes de nosotros. Simplemente eligen dejarlo así. O quizás seamos tribus indígenas que ni siquiera se dan cuenta de que somos parte de un territorio perteneciente a algún estado galáctico del cual no tenemos conocimiento. Es posible que seamos la tribu no contactada de la Vía Láctea, similar a lo que podría ser Brasil en nuestra realidad. Si existiera una raza alienígena y fuera tan avanzada que pudiera llegar a la Tierra y hacer contacto, probablemente estaría en un nivel de pensamiento que no podemos comprender. Lo más probable es que apenas reconozcan nuestra existencia. ¿Te paras a hablar con un gusano o con un hormiguero? Puede que lo notes, pero no como algo con lo que contactar. Eso es lo que seríamos para ellos.
Ni siquiera dignos de ser pensados y, a sus ojos, completamente ignorantes de todo lo que no sea nuestra vida. Es posible que hayan alcanzado un estado de ser que no podemos comprender. ¿Y si son pura energía, invisibles para nuestros ojos? ¿Y si no están basados en carbono? Podrían ser incluso más pequeños que los átomos. Existen innumerables posibilidades. Tal vez se encuentren en otro plano de existencia que nos resulta completamente ajeno. ¿Quizás omnipotencia? Toda la vida tal como la conocemos requiere agua, pero toda esa vida también evolucionó en el mismo entorno donde el agua era abundante. No veo por qué las formas de vida en diferentes planetas no evolucionarían para adaptarse mejor a sus necesidades ambientales. Tengo un amigo que siempre dice que la vida en otros planetas podría ser totalmente diferente. Él cree que, por ejemplo, en un planeta sin agua, podrían existir criaturas que respiren gas o algo así. Habla de cómo la vida se adapta a lo que tiene. A veces pienso en eso cuando miro las estrellas. La idea de que haya vida ahí afuera, en un lugar totalmente distinto, es interesante. Pero quién sabe. Así es como me siento, simplemente no tengo la menor idea ni pruebas o ciencia para determinar si existen o no. Para mí tiene más sentido creer que existen en algún lugar, o que han existido en algún momento. ¿Qué pasaría si existieran mucho antes que nosotros y tuvieran una mejor manera de viajar? No sé. Es un tema interesante. Tengo un amigo que siempre se hace preguntas sobre el universo. A veces, me cuenta que piensa en civilizaciones antiguas, y cómo pudieron descubrir cosas que nosotros aún no entendemos. Es curioso cómo algunos creen que hay más allá de lo que podemos ver. A veces lo miro y realmente no tengo una respuesta clara. Solo queda reflexionar sobre lo desconocido. Creo que estamos demasiado obsesionados con eso del límite de velocidad de la luz. Los científicos están trabajando en motores Warp en este mismo momento, y aunque todavía es muy pronto para decir si un motor Warp podría funcionar alguna vez, al menos es lo suficientemente posible como para no rechazar esto rotundamente cuando se habla de las probabilidades de que los extraterrestres nos hayan visitado. En otras palabras, realmente no sabemos si las unidades Warp funcionarán alguna vez, pero parece que no podemos descartar la posibilidad. Dicho esto, realmente no veo ninguna evidencia de que visitaran la Tierra. Creo que están ahí fuera, pero necesito algo más que una posibilidad teórica para creer que realmente vinieron aquí. Aún así, la velocidad de la luz puede no ser el límite final para los viajes espaciales y creo que deberíamos considerarlo. He escuchado a algunas personas hablar de los viajes espaciales y los ovnis. Recuerdo una vez que un amigo y yo discutíamos sobre si la vida extraterrestre podría ser real. Él decía que los científicos debían explorar más. Le respondí que, aunque suena interesante, necesitamos pruebas concretas. Al final, quedamos en que la curiosidad y la ciencia son lo que nos mantiene buscando, pero hasta que veamos algo, solo son teorías. Si hipotéticamente estuvieras en una nave espacial que se moviera a la velocidad de la luz, no creo que envejecieras. Si estuviera cerca de la velocidad de la luz, envejecería lentamente en comparación con nuestro planeta. Viajar 65 millones de años luz tampoco sería como si viajaras durante 65 millones de años. El tiempo es relativo al observador, por lo que, si bien un reloj situado junto a usted en la nave espacial parecería funcionar normalmente, si observara un reloj en la Tierra, parecería estar congelado. Editar, lo pensé un poco. El reloj de la Tierra estaría avanzando significativamente más rápido. Aparentemente, el reloj de la Tierra parecería moverse más lento que el reloj de la nave espacial, pero se movería más rápido. Realmente no lo entiendo. Es interesante cómo el tiempo puede ser tan relativo. Un amigo y yo solíamos debatir sobre esto mientras veíamos documentales de espacio. Él decía que si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz, podríamos ver cómo el tiempo pasa diferente en la Tierra. Solíamos pensar en lo que haríamos si realmente pudiéramos experimentar eso. Al final, solo quedamos con más preguntas que respuestas, pero siempre fue fascinante. Consideremos lo lejos que hemos llegado solo en los últimos 200 años. Hace cientos de años ni siquiera teníamos electricidad y ahora tenemos muchísimo más. Si los antiguos egipcios, griegos o romanos, por ejemplo, alguna vez alcanzaron algún hito tecnológico desde el principio, es decir, la electricidad, imagine lo que unos pocos miles de años de progreso ininterrumpido podrían haber logrado. Es curioso pensar en eso. A veces hablo con amigos sobre cómo han cambiado las cosas. Mi abuelo solía contarme que cuando era joven, la televisión era un gran avance. Ahora, tenemos teléfonos en los que puedes hacer de todo. Es una locura reflejarse en el pasado y pensar que hubieran logrado los antiguos si hubieran tenido más recursos. Al final,
Es interesante ver cómo la humanidad se adapta y evoluciona con el tiempo. Puedes hacerlo si conoces las probabilidades. Por ejemplo, si las probabilidades de ganar fueran de 1 entre 100 y todos en el mundo jugaran un número aleatorio, entonces estarías seguro de que habría un ganador. Técnicamente no es cierto, pero las probabilidades son que tienes aproximadamente 70 millones de ganadores. Sabemos con certeza que las probabilidades de vida no son cero, y sabemos con certeza que la cantidad de planetas que tiran los dados es enorme. Hay buenas probabilidades de que haya vida debido al tamaño del universo. La idea de las probabilidades es interesante. A veces pienso en cómo las oportunidades están en todas partes. Por ejemplo, cuando un amigo encontró una moneda antigua en el suelo, solo fue cuestión de suerte. O en la vida misma, donde a veces, las cosas buenas aparecen cuando menos las esperas. La vastedad del universo hace que parezca que siempre hay una posibilidad al final. O podríamos simplemente ser tribus nativas que ni siquiera somos conscientes de que somos reclamados como territorio de algún estado galáctico que desconocemos. Por lo que sabemos, somos la tribu no contactada de la Vía Láctea equivalente a Brasil. Es curioso pensar en eso. Imaginar que vivimos en una especie de burbuja sin saber lo que realmente está pasando fuera. A veces me pregunto si somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande, como esas tribus aisladas en la selva. Lo que nos rodea, la rutina diaria, podría ser solo un fragmento de una realidad que no entendemos. Simplemente seguimos adelante, sin hacer muchas preguntas. Eso fue muy gracioso para mí, en realidad. Enojo, tal vez porque es falso, demasiado simplificado y científicamente incorrecto. Pero es gracioso, porque el tipo que abre la mantequilla de maní probablemente no se da cuenta de que acaba de introducir nuevas bacterias en la mantequilla de maní cuando la abrió. Entonces, técnicamente, sí introdujo una nueva vida al abrirla. Ja. No sé, la verdad. A veces la gente no se da cuenta de lo que hace. Recuerdo cuando un amigo abrió un paquete de snacks y dijo que estaba ayudando a que todos se enfermaran. Criticó que lo compartía. Pero al final, todos comimos y nos reímos. Tal vez hay algo en eso de abrir cosas y lo que trae consigo. Es gracioso como a veces no pensamos en lo simple. Aún así, conocemos decenas de miles de especies, no tengo idea de cifras reales, que utilizan el agua como uno de sus principales recursos, frente a una que utiliza cianuro. Si bien descarta la absoluta necesidad de agua, las posibilidades aún favorecen que una forma de vida extraterrestre dependa del agua. Es interesante pensar en cuántas especies en la Tierra dependen del agua. Recuerdo una vez que estábamos pescando y vimos cómo todo el ecosistema alrededor del río funcionaba en perfecta armonía. No sé mucho sobre alienígenas, pero creo que si hay vida en otros lugares, el agua podría ser clave también. Es curioso cómo lo que parece simple para nosotros es tan vital para otros seres. Preferiría crear un agujero de gusano que se abriera a unos 4 años luz de distancia, luego abrir otro agujero de gusano en el destino para transmitirme un mensaje en el pasado y así ganar la lotería. Luego repetiría el proceso y me aseguraría de que la NASA siempre tuviera financiación. No funciona de esa manera. Simplemente estarías ofreciendo a las personas un relato bien detallado de la historia. Por ejemplo, si te alejaras lo suficiente de la Tierra, atravesando un agujero de gusano a varios años luz de distancia, y sacaras tu telescopio, podrías describir con precisión lo que ocurrió con el presidente Kennedy. Al transmitir de regreso, a través del mismo agujero de gusano o uno distinto, recibiríamos tu mensaje el 21 de enero de 2015. Interesante, pero no será útil para ganar la lotería. Lo tienes confundido, creo. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo para ti, pero sigue pasando a la misma velocidad para el resto del universo. En realidad, esto simula una especie de viaje hacia el futuro. Si te acercaras a 50 años luz del sistema solar y luego regresaras, a la velocidad de la luz, no habría pasado el tiempo para ti, mientras que en la Tierra habrían pasado 100 años. Agradezco tu comprensión. No es posible llegar a momentos que ya han tenido lugar, pero es factible anticiparse a lo que se podría haber observado originalmente al desplazarse a velocidades superiores a la de la luz. La percepción del tiempo cambia cuando se experimentan estas velocidades extremas. Entiendo tu punto, pero ¿esos millones y millones de planetas no tendrán también billones y billones de células? Además, la Tierra se formó 10.000 millones de años después del inicio del universo. Hay muchas posibilidades de que, si hay vida ahí fuera, tenga una ventaja bastante buena sobre nosotros. Considero que, si existe vida en el universo, no se asemejará a nada de lo que podamos concebir.
A través de la evolución, hemos adaptado nuestras características al entorno. Es probable que la vida en otros rincones del cosmos haya seguido un proceso similar, y es posible que no se ajuste a las normas que creemos que rigen la existencia. Más adelante, esas dos hipotéticas células que se unen pueden ser las primeras en triunfar y luego superar cualquier otro intento. Pero estadísticamente no pueden ser los primeros en intentarlo. Para que una pareja se fusione, sobreviva y se reproduzca, las 3 victorias seguidas, debería haber miles de millones de intentos antes. Miles de millones de intentos en otros miles de millones de planetas deberían arrojar algunos éxitos. Por lo tanto, vida multicelular en otros lugares. Es interesante pensar en cómo la vida podría surgir en otros planetas. Me acuerdo de una conversación con un amigo sobre esto. Él cree que, con tantos intentos, seguro que hay formas de vida en el universo. A veces bromeamos sobre la idea de encontrarlos y cómo sería. Aunque no tenemos pruebas, es un buen tema para hablar y soñar. Puede que no haya contactado a otros seres, pero la posibilidad siempre está ahí. No funciona así. Simplemente le estaría dando a la gente un relato muy detallado de la historia. Por ejemplo, si te alejaras lo suficiente de la Tierra, a través de un agujero de gusano a muchos años luz de distancia, y encendieras tu telescopio, podrías decirnos exactamente qué pasó con el presidente Kennedy. A medida que responda por radio, a través del mismo agujero de gusano o de uno diferente, escucharemos su transmisión el 21 de enero de 2015. Interesante, pero no nos ayudará a ganar la lotería. Es curioso pensar en cómo la historia podría ser vista desde lejos. Imagínate estar ahí, observando momentos clave, pero al final, solo tienes datos. No hay forma de aplicar eso a la vida cotidiana. Un amigo una vez comentó que, aunque tuviera todas las respuestas, no cambiaría nada en su vida. Al final, solo importa lo que hacemos ahora. La historia es interesante, pero no nos hará ganar la lotería. En realidad, sí. He escuchado de personas más versadas en Reddit o en otros lugares que, desde la perspectiva de la luz, todos los viajes son instantáneos. Para un solo fotón que viaja a lo largo del universo, ese viaje duró 0,0 segundos. Eso suena interesante. Recuerdo que una vez discutí sobre la relatividad en una clase. Un compañero mencionó algo similar sobre cómo el tiempo cambia según la velocidad. A todos nos dejó pensando. Eso de que para un fotón no hay tiempo es difícil de procesar, casi como si el universo fuera un gran truco de magia. Esas charlas siempre me hacen reflexionar sobre lo que no entendemos del todo. La gran mayoría de la vida en la Tierra son microbios unicelulares. Comparada con las bacterias, una lombriz de tierra es inteligente. Encontrar vida en otro planeta, o luna, sería fantástico. Encontrar algo con cerebro sería mucho más asombroso. Descubrir una entidad a la que seamos tan insignificantes como lo son las bacterias para nosotros sería increíble. Seguramente ni siquiera podríamos percibir su existencia. ¿A quién podrían considerarse esas entidades como nosotros? ¿Y cómo se perciben las bacterias entre sí? La curiosidad sobre estas relaciones microscópicas plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza y la comprensión de nuestro lugar en el vasto universo. Encontrar algo que sea para nosotros como nosotros para las bacterias sería lo más sorprendente. Lo más probable es que ni siquiera seamos capaces de percibirlos. ¿Para qué serían una bacteria? ¿Y qué son las bacterias para las bacterias? Vaya, este hilo está repleto de preguntas fascinantes que me hacen reflexionar intensamente. Nunca había considerado esto de esta forma, así que agradezco mucho la oportunidad. Es realmente intrigante analizarlo. Siempre pienso en nosotros como una especie extremadamente primitiva en comparación con estos hipotéticos extraterrestres que viajan por el espacio y por eso ni siquiera se molestan con nosotros. Muy parecido a las especies primitivas de Star Trek que suelen intentar evitar para no afectar el desarrollo de estas civilizaciones. Es interesante pensar en eso. A veces me siento así, como si estuviéramos atrapados en nuestro propio nivel de desarrollo. Imaginar que hay otras civilizaciones avanzadas viendo todo esto es un poco inquietante. Me recuerda a una conversación con un amigo sobre cómo vivimos en nuestra burbuja, sin darnos cuenta de lo que hay más allá. Tal vez, al igual que esos aliens, ellos solo nos observan desde lejos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.